doctor Martín Sumaya, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUED de la UNAM, sobre un tema que ya anunciábamos muy interesante y que tiene que ver con esta inteligencia artificial, particularmente el chat GPT, que tiene sesgos ideológicos. Ya en unos instantes estaremos platicando con el doctor. Mientras tanto, pues les invitamos a que se sigan sumando, les invitamos a que sigan compartiendo el enlace, que también nos envíen sus comentarios. Antes de concluir esta emisión, vamos a enviar saludos y también a leer la selección que estamos haciendo de los mensajes que amablemente nos están enviando. Pues sin mayores preámbulos, doy la bienvenida al doctor Martín Sumaya. Me da mucho gusto saludarlo. Gracias, doctor, por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Osimo. Muchas gracias por la invitación. Pues muy importante este tema que hoy nos propone el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad para hablar acerca de este chat GPT que ha generado pues mucha sorpresa, también muchas expectativas sobre la aplicación en varios ámbitos de la vida cotidiana, no solo por supuesto de México, sino del mundo, pero poco a veces nos detenemos a preguntar también las implicaciones de otro signo que pudiera tener este tipo de tecnología. Doctor, usted nos habla acerca también de los sesgos ideológicos de este chat, de esta inteligencia artificial. ¿A qué se refiere? Sí, claro, pues nos dimos a la tarea de estudiar un poco, ¿no? Qué está pasando alrededor de ChatGPT, cómo funcionan, ¿no? Y pues el estudio que hicimos pues también trata de ser un poco didáctico, ¿no? De compartir a la gente información sobre cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y un punto muy importante alrededor de estos modelos de lenguaje, ¿no? Que son como ChatGPT, es de que se tienen que entrenar con un conjunto amplio de información, ¿no? Con muchos textos, ¿no? Entonces lo que hacen estos modelos es a partir de una colección muy grande de textos, van aprendiendo las estructuras del lenguaje y con eso pueden generar nuevas palabras, ¿no? O textos, ¿no? Que son los que se nos presentan. Y ese es bien importante el tema del entrenamiento porque es ahí en donde pueden inmiscuirse o prevalecer ciertos sesgos presentes en los datos de entrenamiento original de los modelos, ¿no? Todo lo que hicimos fue utilizar un test político que se llama el diagrama de Nolan, ¿no? Que es una manera de clasificar las posiciones ideológicas, ¿no? Tiene dos ejes, ¿no? Y está relacionado con las libertades personales y libertades económicas. Y entonces le hicimos una serie de preguntas al chat GPT y le dimos opciones para que pudiera elegir. Y fuimos viendo, ¿no? Las respuestas que nos dio y con esto fuimos analizando el sesgo ideológico que pueda tener este tipo de modelos. Y lo que encontramos, ¿no? Un poco sorprendentemente, si quieren, es que es bastante liberal y bastante progresista, ¿no? Le preguntamos en español y en inglés, ¿no? Las mismas preguntas, y con eso pudimos clasificar sus respuestas. Cabe también mencionar que estos modelos van evolucionando y van cambiando continuamente y, por ejemplo, pudimos documentar un caso del año pasado, alrededor de junio, mediados del año pasado, en 2022, en el que una persona le preguntó o le pidió a ChatGPT hacer un modelo para predecir el nivel de experiencia de una persona en una empresa basado en su raza, en su sexo, en su género, y encontramos que tiene, pues, en ese momento en particular, amplificaba ciertos sesgos que están presentes pues también en la sociedad, ¿no? Es decir, que a un hombre blanco lo ponían como el empleado de mayor experiencia, a una mujer como de una experiencia media y así, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Ese fue el tipo de sesgos que se encontraron en esta pregunta en particular, ¿no? Que se le hizo al chat GPT. Y después, posteriormente, cuando nosotros tratamos de reproducir ese resultado, pues observamos que ya también hay otro tipo de respuestas, ¿no? Y en particular lo que nos dijo es, no, pues ya no puedo hacer ese tipo de predicciones, ¿no? Porque atentan contra las personas, tienen cierto, puede resultar en prácticas discriminatorias, etcétera, ¿no? Y este caso en particular nos permite también ver no solamente el efecto de los datos con los que son entrenados estos modelos, sino también
la moderación externa que hace, en este caso, OpenAI, que es la compañía que alrededor de la herramienta de moderación del contenido y del tipo de respuestas que nos puede proporcionar, ¿no? Entonces, el objetivo también de este estudio que hicimos, pues es poner pues esos elementos ahí sobre la mesa, hacerlos visibles para la sociedad y que pueda tener un uso más crítico de estas herramientas, ¿no? Qué interesante, doctor Martín Sumaya Hernández, doctor en Ciencias Físicas precisamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Qué interesante, también a mí me resulta sorprendente, es una sorpresa que hayan encontrado estas características de, pues, de posiciones hacia el progresismo y la liberalidad. ¿A qué podemos atribuir esto en este chat, sino que pues uno podría pensar está desarrollado por empresas pues capitalistas, a Claro. veces con algunas de ellas oposiciones de ultracapitalismo y resulta que el propio ya chat GPT pues tiene en realidad una posición más liberal, más progresista. ¿Esto a qué se le puede atribuir? Si es que a la moderación que hay de la propia sociedad en general o a la propia empresa, ¿dónde podemos encontrar nosotros explicación a este resultado? Sí, pues como mencionaba hace rato, o sea, un elemento muy importante es el conjunto de datos de entrenamiento, ¿no? Y bueno, también este test que hicimos, pues está solamente, digamos, como limitado a esas dimensiones políticas, ¿no? Pero, y bueno, también pensar que sí, si bien este test nos da esa respuesta, pues no es que sea así como lo más progresista del mundo, ¿no? O sea, ya está constreñido a cierto tipo de orientaciones este test en particular. O sea, vamos a seguir analizando este tipo de elementos y de modelos para ir desentrañando un poquito más como qué es lo que está pasando adentro. Pero también, o sea, mencionar que si bien a esa escala no podemos observar esas respuestas liberales y, y progresistas de ChatGPT, pues también reproduce ciertas visiones políticas o ideológicas dominantes, digamos, en este conjunto de datos de entrenamiento que mencionaba hace rato, ¿no? Entonces, o sea, cuando uno empieza, por ejemplo, a preguntar cosas más, por ejemplo, como de medicina natural, herbolaria, o sea, como conocimiento o información más específica o más local, ya empieza como a tener problemas para responder este tipo de cosas, ¿no? Y este comportamiento pues también está no solamente asociado a, a los datos de entrenamiento que utilizaron para entrenar a estos modelos, sino pues la dinámica del Internet en sí misma, ¿no? O sea, hay diferencias de accesibilidad, ¿no? O sea, comparando zonas urbanas con zonas rurales, por ejemplo, ¿no? En nuestro país hay un acceso al Internet pues predominantemente en zonas urbanas, ¿no? Y el tipo de visiones que se reproducen en Internet pues son más asociadas a los pensamientos hegemónicos o los puntos de vista dominantes, digamos. O sea, la información que está en Internet y que puede ser utilizada para entrenar este tipo de modelos, pues también está sesgada hacia los puntos de vista o las ideologías que son más visibles en Internet, ¿no? Por ejemplo, estábamos revisando varios artículos que también discuten esto y toman el caso de, por ejemplo, hay un conjunto de personas que o sea, no son de alrededor de 50, 60 años o más, ¿no? Que utilizan blogs, ¿no? Para comunicarse y discutir sobre, por ejemplo, temas laborales, etcétera. O sea, ese tipo de información que si bien puede ser importante y representar otros puntos de vista de la sociedad, no son parte de la visión dominante o del contenido predominante que está en el Internet, ¿no? Si bien en este caso nos enfocamos en ChatGPT, por ejemplo, Google, ¿no? Los motores de búsqueda, cuando uno va y entra al navegador y pone una palabra, nos despliega una lista de resultados, ¿no? Priorizados, ¿no? El más relevante, el menos, etcétera, ¿no? Y toda esa clasificación del contenido también se hace por medio de sistemas de inteligencia artificial o de machine learning, ¿no? Entonces, no es solamente en estos modelos, ¿no? Muy específicos como ChatGPT, sino en otros algoritmos, en otros sistemas que están pues permeando nuestra vida cotidiana, en donde estos sistemas están operando y se pueden
reproducir o amplificar algunos sesgos o estereotipos, ¿no? Por ejemplo, hay un esfuerzo importante también de la UNESCO en ampliar esta discusión sobre la ética y de la inteligencia artificial, y uno de los puntos, ¿no?, que marca o que hace visible es los estereotipos que se reproducen en los motores de búsquedas, ¿no? Por ejemplo, si uno busca niña estudiante, ¿no? En las imágenes puede que nos muestren algunos resultados o imágenes que pueden estar incluso sexualizadas, ¿no? A diferencia de si uno busca lo mismo, pero de masculino, ¿no? En donde se muestran otro tipo de imágenes. Entonces, esa clasificación se está haciendo de manera algorítmica o de manera automática con este tipo de modelos, y es también ahí en donde estos sesgos o estereotipos se pueden también presentar. Pues en ese sentido también, doctor, dos preguntas. Sí, claro. Primero, si es que podríamos esperar que conforme este tipo de inteligencia artificial, particularmente este chat, puedan tener acceso pues mayor número de personas, podríamos estar viendo algún tipo de respuestas que más pudieran en ese sentido pues reflejar una posición de la sociedad en general, no de un sector que finalmente pues hasta la fecha es un sector el que todavía Claro. solamente tiene acceso a este tipo de herramientas tecnológicas, pero si podemos esperar que conforme se haga masivo o más personas tengan acceso a la utilización de esta tecnología y del Internet en general, pues podríamos nosotros estar pensando que pudieran haber respuestas, posiciones del propio chat que pudieran reflejar más la posición general de la sociedad. Eso por un lado. Y por otro, si es que estaremos viendo también ahí a la inteligencia artificial como un campo de disputa entre los signos políticos ideológicos. Pues toda la información que como usuarios le proporcionamos a ChatGPT se está utilizando continuamente para optimizarlo y cambiarlo y evaluar, etcétera. Pero eso no significa que vaya a tener como la visión como más amplia de la sociedad, ¿no? ¿Esto por qué? Principalmente porque es parte de una empresa, ¿no? Entonces, OpenAI, en el caso de ChatGPT, Microsoft, en el caso no, es Google, en el caso de Bard, ¿no? Etcétera, hay varios, ¿no? Cada uno de estos modelos está, pues, generado desde una empresa, y estas empresas tienen ciertos intereses políticos o económicos, etcétera, ¿no? Y tampoco puede que sea el objetivo, ¿no?, que estos modelos representen como tal a la sociedad, ¿no? Entonces, y tampoco creo que sea posible esperar que sea como el resultado final, ¿no? Sino más bien, pues tener conciencia, ¿no?, de cómo funcionan estos modelos, ¿no?, que son modelos que están creados a partir de ciertos intereses económicos, sociales, políticos, y tener un uso crítico a partir de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuando pedimos información sobre algún tema, pues también no quedarnos solamente con la información que nos está proporcionando estos modelos, sino corroborar estas fuentes de otras maneras, ¿no? Buscar que lo que nos está diciendo esté sustentado en algunas otras fuentes de información, por ejemplo, ¿no? En particular con ChatGPT. En la segunda parte, pues justo como mencionaba, o sea, la inteligencia artificial se está volviendo cada vez más pues en es la nueva carrera, ¿no? Digamos, al estilo de la carrera espacial, ¿no? Hace años, pues ahora la inteligencia artificial es el motor de una nueva disputa, pues hasta geopolítica, ¿no? Están estos dos polos principales, ¿no?, que son Estados Unidos y China, ¿no? Que están, pues, compitiendo por el desarrollo de este tipo de herramientas, ¿no? Cada uno de estas fuerzas políticas pues tiene también distintos intereses, ¿no?, de cómo utilizarla, y eso también está relacionado con la regulación y con el tipo de preguntas que tenemos que hacernos alrededor de estas herramientas, ¿no? Y no solo como usuarios, sino también pues como gobierno o como entes reguladores, ¿no? De cuál es el objetivo de que estos modelos estén operando con nuestros datos, con nuestra información, ¿no? Qué tipo de información están amplificando o propagando, y si es un tema importante que va a estar, pues,
pues yo creo que en los próximos 10, 15 años mínimo, va a ser el pan de cada día. Eh, y pues sí, tener cuidado también de qué tipo de información, ¿no? Se le comparte a estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues parece que es gratis, ¿no? Pero toda la información que le estamos dando es utilizada para su reentrenamiento y su optimización, ¿no? Como mencioné hace rato. Entonces, pues tener cuidado en no compartir datos personales, ¿no? Tener cuidado de cómo del uso que se hace de estas herramientas, ¿no? Y tener un uso crítico, ¿no? O sea, no, hay un tema como muy peculiar, ¿no? Alrededor de la educación, que es algo que también a la gente le preocupa mucho, ¿no? Ya no, ya no tenemos que pensar, ¿no? O sea, nada más vamos, o sea, para hacer las tareas, ¿no? En la secundaria ya van así los chavos, ¿no? Y piden ahí el resumen del libro que les encargaron y listo, ¿no? Pero, o sea, es reflexionar sobre qué tipo de uso le estamos dando a estas herramientas, ¿no? También qué tipo de información es la que, si vamos a utilizar este tipo de herramientas para resolver ese tipo de tareas, cuál es la información que nos está dando, qué tipo de información es la que se está manteniendo, cuál es la que se está perdiendo, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, no solamente es un tema tecnológico, ¿no? O sea, la reflexión y la investigación de estos temas no solamente está alrededor del tema computacional o del tema tecnológico, sino también desde el tema social, político, filosófico incluso. Pues qué interesante, doctor, este asunto precisamente de el chat, también las propias repercusiones sociales que ya nos advierte el tipo de uso que en realidad tendríamos que darle a este tipo de herramientas para que en efecto pues sean algún tipo de ventaja y no las utilicemos que con situaciones que pudieran convertirse incluso en una desventaja en el mediano plazo por un mal uso de este tipo pues de tecnología. Pues le agradecemos mucho la participación en esta ocasión por parte del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, un tema muy interesante. Ojalá haya la oportunidad de seguir abundando sobre estos temas, particularmente los de la inteligencia artificial. Claro, con todo gusto estaremos acá comentando adelante.